Y vamos a conversar en nuestra entrevista con Eduardo Saavedra. Él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, pero además fue ministro del Tribunal de la Libre Competencia, además asesor en este informe del cual vamos a hablar, que tiene que ver con, adivinen qué, el mercado del gas. Y muchas gracias por estar acá, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Fíjate que hay una cosa bien impresionante. En las películas, en las series, cuando se habla de, por ejemplo, entre comillas, corrupción o algo así, básicamente tú ves grandes cosas gigantescas, drogas que se transportan por aquí, por allá. Sin embargo, cuando el fenómeno asociado al fair play o al rompimiento del fair play, de las reglas del mercado, de la justa, el justo precio por algo que se paga, cuando uno descubre que eso pasa en las cosas más triviales, en el papel confort, en el precio de los huevos, en la situación que hubo con respecto a la farmacia y los remedios, ahora en términos del gas, pero es 1000 veces más fuerte y potente el impacto que eso genera en las personas que cuando estamos hablando a veces de grupos gigantescos que qué sé yo, sacan flujos de un país para ponerlos en otro, porque eso probablemente lo ven como que algo que no tiene que ver con ellos, pero claro, comprar huevos, comprar un remedio, comprar el gas, es prácticamente donde se va la plata. Entonces, este tema ha calado muy fuertemente en muy poquito tiempo y queríamos ver un poquitito, porque tú has sido parte de este informe que salió al respecto. ¿Por qué no nos pones el contexto del problema del gas? Claro, mira, Fernando, bueno, efectivamente lo cotidiano se supone que se maneja a través de un juego que todos acordamos jugar de alguna manera, y efectivamente cuando alguno de los actores que debe cumplir, que tiene una responsabilidad que cumplir, no solo termina acarreando un problema para su grupo, para ellos o para la gente que directamente abastece, sino en este caso para toda la mirada que tiene la sociedad sobre los empresarios en Chile, por ejemplo. Y eso es parte de una fe pública que se malgasta y que probablemente cuando se toman decisiones empresariales no lo tienen en cuenta y bueno, terminan pagando mucho los platos rotos. Mira, ahora... no, dale nomás, dale. Sí, no, después entramos al tema del gas, pero sí, en contexto me parece muy claro. O sea, aquí hay una responsabilidad que va más allá simplemente de entregar un producto, de entregarlo en las calidades y los estándares que corresponden, sino que hay una responsabilidad por querer hacer las cosas bien en el país. Y la sensación de abuso que está presente simplemente se ve alimentada por situaciones como esta. Ahora, eso lo hemos visto en otras cosas que, como yo te decía, de pronto parecen graves, son graves. Uno las cita, pero no le llegan de una forma muy particular, digamos. El financiamiento ilegal de la política, por ejemplo, tú tienes que entender que ese financiamiento ilegal de la política te afecta directamente porque la persona que pusieron, que va a generar las políticas públicas en tu distrito o tu circunscripción, bueno, fue mala vida la llegada, si tú quieres, y está bien, la persona puede tener una relación con eso, pero cuando a ti te dicen de que algo que valía 100, te lo venden en 180 de una forma mala, a través de una triquiñuela o alguna cosa, y eso que tú estás comprando es esencial para ti, la cosa cambia. Efectivamente. Bueno, el estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica buscaba, como todo estudio que hace la Fiscalía, que es un estudio general, no es sobre un caso específico, no es sobre una causa o una acusación en particular, sino que se iba a analizar el grado de competencia en la industria del gas. Y eso llevó primero a definir, bueno, ¿qué vamos a investigar? ¿A dónde vamos a tirar las redes, digamos? Entonces, se investigaron varias posibles situaciones, eventualmente anticompetitivas algunas, eventualmente no anticompetitivas, pero en esta búsqueda de un estudio que duró prácticamente un año, aparecieron dos elementos de cuidado. Uno fue el tema del gas licuado en balones, el GLP,
gas derivado del petróleo, que ya se habló bastante, hay un proyecto de ley que el gobierno está trabajando y que tiene que ver con una baja nivel de competencia a nivel de los mayoristas. Y eso es lo que se pretende atacar en un proyecto de ley nuevo. Y apareció este otro problema. Este otro problema es sobre el gas natural, el gas que se distribuye en redes, pero solo en particular a una empresa. La empresa más grande, Metrogas, la que abastece a la ciudad de Santiago. No apareció este problema en otras empresas que abastecen de gas natural en otras ciudades del país. Y el punto de fondo es que no es algo ilegal desde el punto de vista de la política de competencia. Puede haber otros temas del consumidor, perfectamente, pero del punto de vista de si se trató de una colusión, de un abuso competitivo, no lo hay. Lo que hubo fue un comportamiento bastante oportunista que se da en el ámbito de un cambio legal para aprovecharse de algo que parece pequeño, pero que son cientos de millones de dólares que van desde los usuarios, de los consumidores, a un grupo empresarial en particular. Y esa situación, ¿cómo se detecta? Bueno, lo primero, metodológicamente, lo que se busca es revisar la evolución de los precios, sobre todo en una industria donde los precios han estado creciendo producto del aumento internacional del precio del petróleo por un lado, el precio del gas por otro lado. Entonces no es fácil detectar que si hubo un aumento en particular debido a esto o debido a la situación internacional, digámoslo así en simple. Entonces lo que hace la Fiscalía, el equipo de la Fiscalía Económica, es crear un precio que sería el precio competitivo, el precio más bien que la empresa debería cobrar si cumple con los estándares de rentabilidad, y lo que se detecta es que el precio está por encima. Y cuando se busca, bueno, qué será o por qué razón el precio de esta empresa en particular y no de las demás está por encima, se percata la Fiscalía Nacional Económica de que lo que hubo acá fue la creación de una empresa paralela que le permite al grupo económico rentar a través de esta empresa hermana y mostrar a Metrogas como rentando de acuerdo a lo que la ley le permitía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en concreto después el análisis que hace la Fiscalía Nacional Económica? Es mostrar que la ley se discute durante 2016, entra en vigor en enero del 2017 y ya casi al final de la discusión, a mediados del 2016, el gobierno introduce un artículo que permite que las empresas que tienen contratos con empresas relacionadas mantengan el precio de esos contratos como su costo de aprovisionamiento de gas. ¿Y qué es lo que hace en ese momento Metrogas? Más o menos en el mismo momento, en el mismo periodo, crea esta empresa nueva y Metrogas le traspasa todos los contratos a GESA, que es su empresa recién creada hermana, idéntica, mismos dueños. Es GESA una empresa nueva que aparece en el sector, que toma los contratos que tiene de compra de gas, pero luego compra ese gas a un precio que ya estaba establecido y se lo revende a Metrogas con un 20% sobreprecio. Entonces, cuando uno calcula la rentabilidad, me imagino la Comisión Nacional de Energía regulando, mira, cumplió o no la rentabilidad pasa, pero... Pasa perfecta. Pasa perfecta. Sin embargo, como grupo, la rentabilidad extra se la está quedando esta empresa hermana. Ahora, aquí hay un punto, Eduardo, que es muy interesante y que lo voy a asociar a una teoría de un premio Nobel, que fue Gary Becker. Gary Becker crea este concepto que él denominó SMORC. SMORC es el modelo simple de un crimen racional. Y básicamente lo que él decía es que en el mundo del mercado había espacio para que alguien fuera delincuente, si tú quieres, y cometiera un crimen si se daban ciertas variables. Por ejemplo, si es que, y voy a poner algunos ejemplos que son bastante obvios, si es que el crimen tuviera una pena muy baja, por ejemplo, tuviera una multa muy menor, pero las utilidades de la comisión del crimen hayan sido muy altas, te conviene ejecutar el crimen. Si es que las posibilidades de que te atrapen
son muy bajas. Una vez más te dice, lo más probable es que vaya gente que vaya a hacer el crimen. Y aquí quiero meterme en este tema, digamos, de esta lógica, porque todo lo que tú has contado, en algún momento dado, Eduardo, esto fue total y absolutamente racionalmente planificado. Aquí no hay azar. Se decide crear una empresa para que la empresa genere lo que tú acabas de describir. Eso es total y absolutamente racional, no es algo que se dice, oye, mira, nosotros la verdad que no nos dimos cuenta que esto nos hacía cumplir con el reglamento y por otra parte tener las utilidades mayores que teníamos. Eso fue pensado así. Bueno, por mi pasado yo tiendo siempre a buscar alguna explicación alternativa. A ver. Alguna. Cuesta encontrarla. La verdad es que uno piensa que las empresas crean empresas por quizá una mala explicación, digamos, pero para ahorrar impuestos. Que aquí no veo el caso. En otras oportunidades la explicación buena sería las empresas crean sus empresas filiales que hacen lo mismo que hacía la otra, tipo tercerización de actividades porque crea una unidad especializada, por ejemplo, en compra de gas. Sin embargo, eran los mismos contratos que ya había comprado Metrogas. Entonces no veo tampoco esa explicación. Y uno cuando empieza a descartar se va dando cuenta que lo que queda acá es, había la oportunidad, había un espacio y el espacio se aprovechó. Y eso me lleva a mí a pensar que quizás que me ha pasado enseñando en escuela, en MBAs, por ejemplo, cursos sobre control de fusiones y los alumnos levantan la mano y dicen, pero ¿por qué alguien me va a decir que no puedo crear una empresa? Entonces uno empieza a explicar la idea de, mira, hay límite de velocidad y no porque me llame Verstappen voy a andar a 180 por hora. Sin embargo, esa explicación es, desde mira, es bueno que quizás nos falta una patita acá. Y quizás eso pasa en la escuela de negocio, quizás falta en las escuelas de economía, pero también falta en la vida, que es mirar estas cosas desde el punto de vista ético. ¿Con qué ética voy yo a hacer mis negocios? Y no se trata de hacer altruismo una empresa de gas. Tiene que rentar lo que la ley le dice que va a tener que rentar. Rentar más como grupo debe haber hecho pensar a los que tomaron la decisión de si esa decisión que estaban tomando era correcta desde el punto de vista ético. Racional, sí. Con mucho cuidado con que la racionalidad llega hasta mi empresa, pero no va más allá y afecta al gremio. Quizá esa parte no se tomó en cuenta, pero falta el componente Ahora, de ahí hay un punto muy interesante, Eduardo, porque tú hablas del gremio. Yo te voy a preguntar sobre eso, digamos, porque una de las cosas que se hace en ambientes bien competitivos, digamos, es que uno está mirando al otro cómo le está yendo y cómo le va y cómo me va a mí comparado con eso y cuáles son los contratos que tiene él y los tiene él. Y yo me imagino que las otras compañías probablemente tuvieron que haber mirado, visto, aparece una nueva, deben, no digo que fueran tan rápidos como para googlearla al tiro, pero bueno, esas cosas se investigan en el marco de la competencia cuando alguien aparece muy tremendamente ganador cuando todos los demás están ganando, pero están ganando lo normal. ¿Cómo opera esa situación así? Bueno, yo me imagino que en el mundo de los negocios hay mucha inteligencia detrás, viendo qué es lo que hacen otros. No es fácil tampoco detectar esto, no es una sociedad anónima abierta, pero probablemente se supo. Ahora, otros grupos también son grupos que probablemente transan en bolsa o tienen socios minoritarios y poner de acuerdo a todos los socios para crear una empresa, quitarle contratos a una, traspasárselo a otra, requiere una coordinación que toma tiempo. Entonces, yo no sé. Y harto pensamiento hay detrás. Y mucho pensamiento, y probablemente en algunos quizás hubo un cuestionamiento hasta ético en decir, sabes que eso yo no lo voy a hacer. Por cierto. A mí de verdad creo que en el mundo empresarial hay de todo, como en la vida hay de todo, y las empresas tuvieron 6 meses para haber creado una empresa alternativa. No lo hicieron, a lo mejor toma más tiempo, no lo sé. Lo concreto es que una lo hizo y el resto no. ¿Qué pasa ahora? Ya, se sabe esta situación, hay toda una vigilancia al respecto. ¿Qué ocurre con
con las distintas formas de enfrentar esto, no solamente la económica, sino que también la legal. Bueno, respecto al gas, lo legal, me parece a mí lo mínimo es un proyecto de ley que se discuta en el Congreso y el Congreso verá el modo en que esto se hará, si se va a regular como lo planteó el gobierno anterior con un proyecto de ley que fue retirado, que decía vamos a regular bien esta rentabilidad y vamos a considerar al grupo económico completo. Y esa fue la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Cuándo fue eso? El proyecto de ley fue enviado a principios de año por el ministro Llobet, que estaba a cargo de Energía, y el gobierno actual lo retiró del Congreso. Y lo que yo escuché al ministro Huepe fue que, sacando el proyecto de ley de gas GLP, va a enviar un proyecto de ley nuevo sobre gas natural. Y lo que entiendo de la cuenta pública del presidente es que se va a buscar una regulación más estricta, más dura, que básicamente es no regular el global de la rentabilidad, sino que ir a mirar cada precio que se cobra y estándar de calidad, etcétera, como todo servicio básico. Eduardo, una pregunta. El gas es una commodity que ya está en todas partes del mundo, digamos, no es una cosa. Hay distintas formas de supervigilar, por ejemplo, el funcionamiento de este tipo de recursos que son de primera necesidad, que eventualmente uno pueda decir, ¿sabes qué? Es interesante lo que hace tal país o lo que hace tal país, o aquí hay una forma relativamente estándar en todas partes del mundo, más bien de ascendencia capitalista, que ve cómo se regulan este tipo de recursos naturales. Hay varias formas, o sea, no hay una sola y me parece a mí que el modo que está implementando en Chile era bueno. A mí no. Un poco lo que pasa acá es que el gas natural, efectivamente, digamos, en un año, no sé, tiene pocos sustitutos. Es difícil para una persona decir, sabes que yo no quiero más el gas por redes, voy a comprar cilindro. Es complejo hacer eso. Pero podría ser. Alguien podría instalar, si gasta mucho gas, una bombona y llenarla con 1000 litros y bueno, y ahí tiene mucho gas. Entonces, pero eso aún no es una decisión fácil, simple y que se tome de la noche a la mañana, ¿no? Todas las personas, digamos. Además, entonces eso plantea quizás el punto de que se mire al gas natural como uno mira el agua potable, como quizás miramos la distribución eléctrica, que no tenemos alternativa con ella, al menos no en el corto plazo, y por lo tanto el modo de regular podría ser rentabilidad, y así la empresa maneja en cierta época del año un precio diferente, en otra época del año otro precio diferente, pero el cuento es que al final del año la rentabilidad tiene que ser con un límite. Ese es el modo en que se estaba haciendo en Chile y el modo en que se hace en muchos países del mundo. Yo lo que veo acá es que aquí hubo una falta a la fe pública y que lamentablemente van a terminar pagando las otras empresas distribuidoras de gas, que estaban haciendo las cosas bien y que de repente le van a decir, a usted tampoco le voy a regular más por rentabilidad, le voy a regular por precio también. Esa regulación es más compleja, es más cara de hacer y claro, permite a una autoridad, una Comisión Nacional de Energía, por ejemplo, estar encima de cada precio de manera que ciertos clientes no queden sin gas porque subió mucho su precio o de que este precio se aplane en el año, o que, en fin, el modo en que se va a hacer me parece ideal que se discuta en el Congreso. Y ese modo también existe en otros países del mundo. Entonces, aquí no hay una receta de cómo debería regularse el gas natural. Lo único que es claro es que en Chile la principal empresa faltó a la fe pública. Y cuesta pensar que la regulación que sigue después de ese episodio tiene que ser una regulación blanda. A mí me cuesta verlo así. Blanda, dices tú. Blanda me refiero a una regulación en que solo se mira la rentabilidad versus dura, que es no miro solo la rentabilidad, sino que voy a mirar cada precio que se cobra. Bueno, teóricamente, voy a plantear... ¿Son lo mismo? Sí, pero teóricamente, toda la lógica de, llamémoslo así, la lógica de lo que son las superintendencias de determinadas cosas, tenían como lógica el ser más acuciosos y más directos en la vigilancia. Son el regulador ad hoc para ese tipo de cosas.
¿Cuál era el regulador ad hoc aquí? La Comisión Nacional de Energía. La Comisión ¿Y Nacional la de Comisión Energía, Nacional de Energía fue la que detectó esto? No, fue la Fiscalía Nacional Económica. Claro. La Comisión Nacional de Energía seguía al pie de la letra el punto de voy a regular, voy a mirar la rentabilidad de la empresa que se llama Metrogas. Sí. Yo no sé, de verdad no sé, si estaba en su alcance legal ir más allá y decir quiero la información de AGESA. Me parece que no estaba en la ley, porque la ley le decía... La ley no decía que las empresas relacionadas que tuvieran el mismo giro de alguna manera también tenían que ser vigiladas. No, no lo decía. De hecho, Un genio el que lo configuró. la ley lo que decía era lo siguiente. Originalmente decía así: el precio que se va a considerar como costo del insumo gas Sí. de la empresa distribuidora de este gas natural es al precio al cual compra, en tanto no sea una empresa relacionada. Y si es una empresa relacionada, entonces el precio que se va a considerar es un precio internacional, un estudio dirá cuál es el costo verdadero, en fin, habría que estudiarlo. Eso es lo que decía la ley. Y hasta ahí uno dice impeque. 4 años después fácil decir que estaba impeque. El punto es que el gobierno se da cuenta que hay varios contratos, varias empresas que tienen contratos con empresas que son relacionadas. Contratos que se hicieron en 2010, 2012, 2008, en diferentes años. Y allí no habría nada malo, por lo tanto, en considerar esos costos como verdaderos costos que tiene la empresa. Porque en ese momento, cuando los contrataron, la empresa no tenían el incentivo a adulterar, a abultar esos costos. Posteriormente a que entre en vigor la ley, sí hay incentivos a elevar los costos. Entonces, cuando se da cuenta el gobierno de esto, miraron hasta allí, no vieron la segunda derivada, ¿no? En donde dicen, bueno, por lo tanto, permitamos que, si existían contratos anteriores, esos también se utilicen. Y allí es donde aparece el abuso, digo yo, de la construcción de AGESA. ¿Por qué? Porque desde que se discute la ley hasta que pasa toda su etapa y finalmente diario oficial, ¡pum!, está lista la ley, 6 meses. Y en 6 meses AGESA estaba funcionando. Entonces, por eso el punto es que se hace legal, pero se usa una triquiñuela que al final es abusiva. ¿Sí? Esa palabra ha estado de moda y por algo ha estado de moda. Modelo simple de crimen racional. Exactamente. Gary Becker. No, sí, Gary Becker merecía su Nobel. Merecía el Nobel. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros en el día. Bueno, la cuenta pública del presidente Boric generó una